dónde viene? Dígame. Vengo del cielo. ¿Es en serio que viene del cielo? El mundo necesita paz. Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar sobre los contactos celestiales, de qué manera se ponen en contacto con nosotros. Hay personas que han llegado a tener la experiencia de la aparición de su ángel guardián o familiares, pero me refiero a las altas esferas, Jesús y la Virgen María. La figura de la Virgen María, para unos tan venerada, para otros de poca importancia. Unos rechazan su adoración porque niegan que la Virgen esté a la altura de la Santísima Trinidad, y para otros la Virgen fue elevada a los cielos con una misión especial para con la humanidad y está en la corte celestial, por así decirlo. ¿Realmente existe? ¿Qué hay de cierto en las apariciones históricas de la Virgen? ¿Cuántas apariciones habrá realizado a personas anónimas y nada se sabe de ello? Hoy les voy a contar alguna aparición mística a personas que me han escrito para compartirlas conmigo, y yo las compartiré con ustedes porque las creo. Antes quiero tratar el tema de ¿por qué se sueña con Jesús y con la Virgen? Ya que a mi entender es otra forma de aparición y contacto celestial. Son muchas las personas que han soñado con Jesucristo y con la Virgen María y temen decirlo. En este canal se podrán ver reflejados en cosas que les ocurran y no pueden hablar de ello abiertamente, por el que dirán y no encuentran explicación. Aquí lo veremos todo. El vídeo de hoy es precioso. Este es un canal espiritual y por tanto se habla de espiritualidad. No hablo de religión, quiero dejar esto siempre claro. Hablo de la verdad, sean religiosos o no. Comenzamos con los sueños de la Virgen y después con los de Jesús, y diré por qué ocurren estos sueños. Sueños con la Virgen María. Les voy a contar varios sueños que tuvieron distintos seguidores de mi canal, cada uno de un país, que me escribieron expresamente para contarme el sueño que tuvieron con la Virgen María. En el primer sueño, la Virgen le daba un enorme ramo de rosas. Las rosas tenían mucha luz, y al dárselo, la Virgen sonriendo le decía, «Es para tu mamá». El segundo sueño me cuentan que se veía caminando por un pueblo. El pueblo estaba oscuro, pero la Virgen caminaba junto a ella. Este sueño simboliza la protección de la Virgen hacia nosotros. En el tercer sueño, la Virgen se le aparecía a una amiga del canal para decirle que no tuviera pereza a la hora de escribir un libro que siempre posponía. Después de eso, lo consiguió escribir. Le fluían las palabras. En el cuarto sueño, la persona que sueña con la Virgen la ve con un cuchillo clavado en el pecho. ¿Qué puede significar ese sueño? Ay, amigos, qué malo debe de ser que estés ayudando con un amor incondicional y no crean en ti, que hablen mal de ti y no te valoren. ¿Cuántas son las personas que ven a la Virgen como alguien que solo fue la persona que crió a Jesús y no ven lo que realmente es, Madre nuestra? ¿Cuántas personas no dudan en emplear palabras y expresiones malsonantes de muy poco gusto al hablar de la Virgen y la tratan como un cero a la izquierda? Cuando el hijo amado trata mal a su madre, es como si le clavaran un puñal en el corazón.
pues eso representa ese sueño, la tristeza profunda de la Virgen cuando nos oye hablar sobre ella. Sueños con Jesús. Hay sueños que me han contado que son realmente preciosos, una experiencia hermosa de verdad. Muchas personas me escribieron contándome sus sueños con Jesús, de los cuales hice un vídeo que les dejaré al final. Al tener estos sueños, una duda les invade: ¿por qué habré soñado con Jesús o con la Virgen María? Muchas sueñan que Jesús les acompaña o les ven sus pies e incluso lo han visto en la cruz. ¿Cuál es el significado de soñar con Jesús? Primero y principal, es para que la persona crea firmemente en su existencia. Segundo, que la persona que sueña con Jesús es porque va a tener que luchar en su vida. Las cosas no les serán fáciles o tiene una misión a hacer. El real motivo por que la persona sueña con Jesús es para que sepa que por muy mal que le vayan las cosas o a veces se sienta que está sola o desamparada, Jesús nunca la abandona. Estará junto a ella, acompañándola en los duros momentos de la vida, como a todos, pero a ella en especial por la dureza de lo que tenga que vivir. Es hermoso soñar con Jesús, pero tiene este significado que les menciono. Si sueñan con Él, no teman, ni crean que algo malo les vendrá. No es eso, sino que deberán saber que Él les acompaña y ampara ante las dificultades que se les puedan presentar. Es un mensaje de fe y confianza en Él. ¿Por qué soñar con Jesús y la Virgen, tantas personas en el mundo, si no existieran? Una persona no tiene sus sueños si realmente no existen. Seguramente pensarán alguna excusa enrevesada para intentar dar respuesta a esos sueños, con tal de no aceptar la sencilla verdad, que Jesús y la Virgen María existen. Seguramente dirán que la persona que sueña con ellos es porque cree en ellos y su subconsciente crea esos sueños. La persona es creyente, pero también es merecedora de tener ese contacto y esa protección tan especial. La verdad es más maravillosa de lo que muchos creen, y muchas personas no sueñan con ellos no porque no lo merezcan, sino porque no necesitan esa inyección de ánimo. Apariciones de la Virgen a personas anónimas. Las apariciones de la Virgen más famosas, como la de Fátima o Lourdes, son conocidas porque la Iglesia las dio por verdaderas. Pero, ¿y todas aquellas apariciones que se siguen dando a día de hoy a personas anónimas y no salen a la luz? Hay personas que me han escrito y me han contado que han visto a la Virgen, y no en sueños, sino despiertos, una aparición mariana real. Miren, este canal se creó para hacer ver la verdad al mundo, y en ello está incluido que crean en Jesús y en la Virgen. ¿Cuántas son las personas que han tenido experiencias con la Virgen, apariciones, y no las han podido contar porque ni la Iglesia las creería? En mi canal las personas podrán contar lo que les ocurre y nadie les creería. La diferencia es que yo sí les creo. Hay una persona con la que tengo contacto, a la cual le tengo un cariño especial. Esta persona ha visto a la Virgen en varias ocasiones y le da protección, pero es que hay que decir que ella es especial. Ella ha visto espíritus, es una persona muy espiritual y sufre visitas indeseadas. La va a visitar un hombre vestido de negro, alto, con pelo bien peinado, engominado. A otras personas se les aparece con un sombrero negro. Ya hablaré en otro vídeo. Le agradezco mucho su confianza cuando me cuenta sus experiencias y espero sus vivencias sirvan para que otras personas crean que esto que ocurre es real. Aunque no lo estén viviendo ustedes en sus propias carnes,
Hay otras personas que tienen esta clase de visiones con frecuencia, y es lo que deseo que sepan. Cerca de donde vivo, siendo yo más pequeño, fue conocido el caso de que la Virgen se apareció a una mujer en su finca. La mujer hizo un altar allí y abrió las puertas de su casa para que todo el que quisiera fuera allí a rezar. Colocó una gran imagen de Jesús, agua bendecida, tocaba a los enfermos y oraban. Fui con mis padres en varias ocasiones y la verdad que el ambiente que se respiraba allí era muy místico. Pueden pensar que el caso de estas personas me lo puedo estar inventando, cosa que sabe Dios que no me gusta mentir. ¿Pero qué me dicen del Padre Pío? ¿Él mentía cuando afirmaba ver a la Virgen y a Jesús? El caso del Padre Pío es una de las pruebas más claras de que la existencia de Jesús y la Virgen va más allá de cualquier religión y de cualquier creencia. El Padre Pío adoraba a la Virgen y animaba a rezar el rosario. A mí me han llegado a malinterpretar cuando les decía que no rezaran el rosario. Les digo que no recen el rosario las personas que tienen el don de ayudar a las almas, porque éste hace que las atraigan, y después deben ayudarlas, si no se sienten decepcionadas de no ser ayudadas. Pero a todo aquel que no absorba las energías y tenga que ayudar a las almas, les animo a rezar el rosario por el bien del mundo y a que crean mucho en la Virgen. Las personas quieren ver a Jesús y a la Virgen, y lo entiendo, es precioso, pero lo que no saben es que cuando se muestran a la persona es porque su misión es fuerte. Muchos dicen, ¿por qué no los veo? ¿Es que no soy digno? A veces vale más que no los vean y lleven su vida normal. Es un poco parecido a las personas que quieren abrir su tercer ojo, como dicen, y ver el mundo espiritual. Al igual que ven lo bonito, ven lo feo, y ya eso es más duro. Pero cuando lo abren es para lo bueno y lo no tan bueno. Me han dicho algunos de ustedes, quiero creer en la Virgen, pero a mí siempre me han inculcado que no existe o no tiene la importancia de Jesús, que el principal y poderoso es Jesús. Pero ¿saben la misión de la Virgen? Soy la Señora del Rosario. Vengo a guiarlos hacia mi Hijo, con paz y amor. ¿Qué más dará quien tenga más poder? ¿Rechazarían a cualquier ángel que bajará del cielo? ¿No tienen estos menos poder que Jesús? Ya que sí creen en ellos y los alaban, ya que se les quiere, pues ¿cómo no se puede querer a Nuestra Señora? Es un sentimiento tan bonito el que experimenta la persona que cree en la Virgen. Una protección tan amorosa no la encontrarán, esa dulzura que la caracteriza. Brota amor y calidez en sus palabras, amor sincero, sin nada que lo empañe. Para la Virgen todos somos sus hijos. Les invito a ver la película Fátima, les gustará. Las imágenes que he usado son de esa película, está gratis en YouTube. Les invito a hacer una reflexión. Piensen por un momento que han tenido la experiencia de presenciar una aparición de la Virgen. Piensen que la han visto. Imaginen cómo cambiaría su vida, su forma de pensar, de vivir la vida. ¿Por qué no podemos vivir como si hubiéramos visto a la Virgen? Vivir de otra manera esta vida, dando amor a los que tenemos alrededor, con plena fe. Perdemos mucho tiempo preocupándonos de cosas superfluas y la vida va pasando. ¿Cómo es esta vida? Qué rápido pasa. Echen la vista atrás y recuerden las cosas que han vivido. Unos lo habrán pasado mejor, otros lo habrán pasado peor, pero las personas que han estado junto a ustedes ayudándoles, día a día, han estado ahí, a su lado. ¿Qué unión más fuerte se crea de amor? Pues deben saber que desde que nacen, están junto a nosotros observándonos del mundo espiritual, alegrándose de nuestros aciertos, de nuestra compasión por los demás, del amor que podemos llegar a dar, y lamentándose de nuestros errores, de nuestros días malos y tristezas, pero sobre todo de nuestra falta de fe, de no creer que aunque lo estén pasando mal, están junto a nosotros.
Por muy mal que nos vayan las cosas, todos deberíamos saber que están con nosotros y no hace falta que nos lo demostraran. En eso consiste la fe, en creer sin ver. Yo he tenido experiencias espirituales y vivencias con Jesús y con la Virgen, y me reafirmo a decir que existen, sin dudarlo, y es un placer para mí hacer esta clase de vídeos, donde puedo hablarlo abiertamente. Todos mis respetos a las personas que no creen en ellos o no los veneran. Qué sentimiento más bonito se pierden al no creer en Jesús o en la Santísima Virgen María. Hay mucha más verdad en lo que no ven que en lo que ven. Si Jesús adora a la Virgen, ¿por qué nosotros no amarla también? Mi opinión es que la Virgen existe y tiene un papel muy especial. Su labor es maravillosa y sus apariciones son verdaderas. Gracias a todos por compartir conmigo sus vivencias. Abran su corazón y vean la verdad. Ahora puedo verla.